Hola gente querida, ¿cómo están? Acá, una vez más desde Wellington, Nueva Zelanda. Hoy tengo ganas de mostrarles los lugares muy particulares de Wellington, que son los búnkers que quedaron de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ir viendo los que para mí son mis favoritos. Fueron construidos en su momento para parar el avance de los japoneses, pero también hay muchos que fueron construidos un poco antes, en el 1800 y pico, para detener el avance del Imperio Ruso, que se estaba tirando para el lado del Pacífico. Así que vamos a dar una vueltita, vamos a chusmearlo y a ver qué sale. ¡Vamos! Bueno, el primero de la lista es el Fuerte Buckley. A ver qué onda. Miren lo que es esa vista. Este fuerte o búnker es el menos conocido de Wellington, supuestamente. Miren lo que le viste. Bueno, este es el primer nivel, son dos niveles creo. Acá donde estaba la cabaña anteriormente de los cuidadores del búnker. Y también había una batería antiaérea, creo. Hoy hay una mesita para comerse algo, para hacer un picnic. Esto debe ser parte, no sé, puede ser parte de la cabañita, ojo. Y tiene más pinta de ser los cimientos de la cabaña que de un arma antiaérea. Pero no sé. Por acá está el tema, que se lo está comiendo todo la naturaleza. El bosque se viene con tutti. Así que es medio difícil distinguir bien dónde están las partes que quedaron, ¿no? Los restos. Esto es lo lindo de Nueva Zelanda, que tiene estos bosques por todos lados. Estamos no, ahí nada más se escucha, creo, los autos de fondo de Wellington. Sin embargo, tenés estos lugares naturales impresionantes. Está todo limpito también, se ve basura. A ver qué hay acá. Mirá. Estas deben ser una de las dos ubicaciones donde están los cañones principales. Hoy todo grafiteado, pleno. ¡Ay! Casi me resbalo. Está para pegarse unos palos acá. Ahí está. Bueno, acá están, son los rieles, claro está, del arma, ¿no? Cuando tenía que girar. Supongo que habrá estado puesto acá. No quedan muchas opciones. No quedó mucho, pero algo queda, como que te da una idea. Me quedé solo. De cómo habrá sido, ¿no? Y esto debe ser un depósito, quiero pensar. Ahí, una estantería. Así es, ahí está el otro. Bueno, vamos a ver si podemos pasar sin matar. Acá está. Igual que el otro. Creo que eran iguales los dos cañones. También con sus anillitos, con su graffiti. La misma. Esto puede haber sido un túnel, ojo, que después lo cerraron para conectar con las dos armas. Y ahí hay otra entradita. A ver, vamos a ver. A ver. Está salvaje esto, Into the Wild. Acá estamos, la parte de arriba. El cañón salió por ahí. Este era todo el ángulo de disparo. Y con esta vista. Eso es la ciudad, eso es todo Wellington. El puerto. Ahí está saliendo uno de los ferries a las Islas Sur. Monte Victoria está ahí arriba, que es el punto más alto de la ciudad. Creo que por ahí también hay algunos bunkers. Bueno, allá están. En
esa tipo península. Ahí vamos a ir más tarde. Y esa es la isla Soms, que también creo que era un emplazamiento para antiaéreos y zona de cuarentena también. Tuvo varios usos. Más tarde damos una vueltita por ahí. Este búnker, bueno, como les dije antes, es el menos conocido de todos, pero es el más antiguo. Fue el primero en construirse para defenderse de los rusos, allá en el 1885. Y creo que no se llegó a usar durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que quedó así. Y está bueno que hoy en día haya gente, hay una fundación acá en Wellington que los restaura o que los mantiene, porque el otro día me decían recién unas personas que habían pasado que, claro, la lluvia es tan alta acá, los niveles de lluvia son tan altos, la vegetación no para de crecer, y es verdad, así que es re fácil que se lo coma el bosque. Siguiente búnker, este se llama Moa Point, o punto Moa. Dicho sea de paso, Moa era un animal tipo avestruz, un ñandú de, no sé, 3 metros por ahí, enorme, una bestia. Era el único animal así de tamaño grande de Nueva Zelanda, pero bueno, se extinguió hace un par de siglos. Está mejor mantenido. 120 años tiene este lugar. Todavía está, firme como rulo de estatua. A ver acá. Está inundado. Mira la piedra, la puerta esa ahí. Eso de 120 años. Historia pura. A ver qué hay acá. Bueno, que nunca llegaron. Alta vista, tenían los tipos. Ahí. Los cañones que habían acá tenían un alcance de 3 kilómetros, dice. Poderoso. Conociendo cosas en Wellington que no tenía ni idea que existían. Muy bueno este mirador, espectacular. Una de las mejores vistas de Wellington, lejos, Y acá estamos, llegando al siguiente búnker. Este se llama Fort Valence, o el Fuerte Valence. Este también se construyó en el 1880, por ahí. También es de esa tanda que levantaron para parar a los rusos, que nunca llegaron. Y parece que este era el principal búnker, o la primera línea de defensa de todos los que vinieron después, porque es el que está cerca de la entrada de la bahía. Así que vamos a ver qué onda. Bueno, ya de entrada es el más grande, seguro, que de todos los que vi hasta ahora y de los que se vienen. A ver, vamos a chusmear un poquito. El arte está espectacular. Es temprano en la mañana, así que, bueno, ojalá no nos encontremos con ningún cuerpo que haya estado durmiendo acá. A ver. Hay tantos lugares para ir. Esto parece que era... Hola.
Claro, uno de los lugares donde se ponía la ametralladora acá, o un cañoncito, y le da así, con este ángulo. Pa, 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 pa. Ahí está la entrada de la bahía. Una colchita, acá alguno pasó la noche. ¿Qué más hay por acá? A ver, a ver. Uf, la vista, por favor. Por favor. Che, alta vista, Miren lo que es eso. Qué hermoso. A ver. Esa playa ahí abajo se llama Scorching Bay. Esa debe ser mi playa favorita de todas las que tiene Wellington. Digo favorita porque es linda, pero para meterse tienen que tener coraje. Es frío el mar de Wellington. Si podemos subir por acá. ¿Toqué? Mejor la vista todavía, Miren lo que es esto. Qué lindo que es Wellington, che. Claro, esta ha sido la torreta esa que veíamos de abajo. ¿O no? Sí, esta es. Miren, como pueden ver ahí, siguen las construcciones. Allí, no sé si se ve, pero hay una escalerita que va. Esa ha sido otra. Y tiene como una especie de riel, como para que, no sé, se pueda montar ahí algo pesado y lo pueden hacer virar más fácil. Ahí hay otra. Allá hay otra. Y bueno, como les dije antes, este fuerte era uno de los principales o el principal punto de ataque en la posible llegada de un enemigo, ¿no? Porque está justo al comienzo de la bahía, por allá, donde si entra un enemigo va a tener que agarrar por ahí y después tendría que entrar por acá. La ciudad está acá a la vueltita. Y si pueden ver, bastante estrecho el canal este. Por lo cual sería fácil pegarle un par de corchazos al barco enemigo. Y también acá, lo que me decía la gente es que en esa época habían minas submarinas y las manejaban desde acá. Entonces si veían que venía un barco enemigo, las detonaban desde acá. Acá deben haber habido unos reflectores importantes que iluminaban todo lo que es el canal este. No quiero ser pesado con la vista, pero todas las casitas ahí desparramadas. Y esto es todo bosque. Esto es lo alucinante que tiene Wellington. Ciudad chiquita dentro de todo, pero que tiene todo lo que uno necesita. Y al mismo tiempo rodeado por naturaleza. Toda la arboleda. Espectacular. Parece que hubo una fiesta linda acá, che, y me la perdí. Hay una fiesta interesante. Hay otra piecita, como parece ya un depósito de escabio. No sé si llega a ver ahí, pero está lleno de lata. A ver qué hay acá. Un almohadoncito, un cono. Para el que quiere venir a sentarse a relajar un poco. Y capaz que no me meto ahí adentro, che. Y acá, mira estos tubos, ¿no? ¿Qué habrán usado para meter las municiones? No, esto debe haber sido para sostener el cañón o algo que ha estado acá en el medio. Quiero pensar. Hoy se usa para dejar latitas de cerveza. Me dijeron que acá también se hacen las fiestas clandestinas electrónicas tipo rave. Y sí, está espectacular el lugar. Lo único que está un poquito alto, así que acá pegarse un palo y caerse por la montañita no está tan bueno, che. Y además está lleno de pozos. Acá sabes que a la noche es caviado y con todo el quilombo te llega a pisar meter el piecito en uno de estos pozos que hay por todos lados. Alta quebradura, güey, 15. Mira la escalera esta. Me parece que la vamos a explorar, che. Casi me ahogó. A ver.
La aventura del hombre. Ah, mira. Acá está el monumento. El tótem. Y acá ha sido como una especie de mirador. Esto es lo que le mostraba desde allá arriba. ¿No? Que todavía tienen el riel de... qué impresionante. Qué bueno que se mantenga todo esto. O sea, que se mantenga, que esté acá. Y que por lo menos, no sé, la vegetación no se lo coma tanto, ¿no? Es un poquito de la historia. A pesar de que nunca se usó nada de esto, por suerte. Y está bueno un poco que la fusión con el arte moderno, ¿no? Grafitis. Y bueno, que la gente venga y los use como un lugar de recreación. Próxima ubicación, el búnker de Wrights Hill. Creo que este es uno de los puntos más altos, o el búnker con más altura de todos. Esta es la entrada, estamos subiendo. Se puede ver, creo que acá es del lugar de uno de los 3 cañones que no se llegó a completar. Es loco, pero yo pensé que más de un búnker que vamos a visitar hoy fueron construidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero la gran mayoría fueron construidos en el 1800 y pico por la posible invasión del Imperio Ruso. Imagínense el viaje que se tenía que pegar desde Rusia, desde Vladivostok, que es al frente de Japón, hasta acá abajo. Es un viaje importante, ¿eh? Hay que tener ganas. Especialmente con todos los países que hay entre medio. Tenés Filipinas, Japón, tenés toda la costa de China, tenés Indonesia. Pero bueno, se armaron por las dudas los kiwis. Y bueno, este fuerte de todo lo que estamos viendo hoy es el que se construyó para la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto ha sido bueno, claramente se ven un par de antenas. Así que ha sido toda la parte de telecomunicaciones, supongo. Bueno, este lugar se ordenó construir en el 1935, por ahí, pero se terminó en el 42, cuando la guerra ya se estaba empezando a complicar la cosa. Y mandaron a ordenar 3 cañones a Inglaterra, de los cuales solamente llegaron a ensamblar uno, porque después de un tiempo la guerra se terminó, ya no había amenaza en el Pacífico y se decidió cancelar los otros 2 cañones. Este es el lugar donde se instaló el único. Miren lo que es, el espacio enorme. Bueno, se llegan a ver todavía las medidas en la pared, que supongo que serán los grados, para ir moviendo el cañoncito, ¿no? El cañón completo tenía un peso de 135 toneladas. Una locura. Y cada bombazo que tiraba, cada munición, medía 1 metro y pesaba unos 170 kilos. El alcance del cañón era de 30 kilómetros. 30 kilómetros, un monstruo. Nunca se llegó a usar, por lo que leí por ahí, pero hicieron un par de pruebas y le destruyeron la ventana a medio barrio, que está acá abajo. Poder total. Lo irónico, se lo terminaron vendiendo como piezas, como partes, a Japón, al enemigo, el cual supuestamente esos cañones iban a detener. La ironía de la vida. También otra cosa particular de este lugar, tiene toda una red de túneles que conectan con las 3 baterías. Y acá una fotito de cómo se ve ahí el cañón. Bastante simple, un diseño humilde, pero poderoso, ¿no? Los bombazos que podría haber tirado. Y aparte de la historia de este lugar que está copada, es la vista que tiene. Esta, sin dudas, es la más mejor. La mejor vista de todos los búnkers que tiene Wellington. Estoy en maratón o algo así de caminata, así que está lleno de gente. Es otra cosa de Nueva Zelanda, mucha vida saludable. Miren lo que es ese paisaje. 360 grados, con una vista envidiable.
Y ahora la próxima paradita es la isla que está allá, la que le dije, Soms Island. Vamos a ver si podemos llegar a agarrar el ferry antes que se nos vaya. Vamos por allá. Imaginen lo que habrá sido traer ese cañoncito de 130 toneladas de Inglaterra. Y en un tiempo récord, además. No sé cuánto habrán demorado, pero traerlo desde allá y después descargarlo y traerlo hasta acá arriba, esto en los años, en el 1942, impresionante. Y lo peor de todo es que nunca lo llegaron a usar, o sea, un despliegue terrible para que después no lo puedan usar. Pero bueno, tuvo ahí la intención. Y lo más loco, al final, es que le terminaron vendiendo los pedazos de metal del cañón a los japoneses, a quien fue el enemigo. Cosas locas de la vida. Bueno, seguimos con los búnkers. Ahora le toca el del barrio de Brooklyn, que tiene una particularidad, que tiene estas estructuras un poco diferente al resto. Está bueno porque cada búnker, si se pueden ver, tiene su propia identidad o estilo. Acá estaban estacionadas los cañones que apuntaban al mar, que ahora les voy a mostrar en un ratito. Estos han sido los depósitos, supongo, de municiones. La verdad es que no tengo ni idea de arquitectura de búnkers, pero no sé si habrán servido para otra cosa. Este tiene una ventanita ahí, tuki, para el curioso que se quiera fijar si el cañón está bien posicionado. Bueno, cada tanto se hacen alguna fogatita acá, como verán, un poquito de carbón, y ahora vamos a chusmear. Bueno, ahí está la otra estructura, la vista. Este búnker también fue construido para la Segunda Guerra Mundial, en el 1940, por ahí. El graffiti está bueno, tiene su onda. Creo que este es mi favorito, definitivamente, de todos los que les mostré hasta ahora. Este lugar tiene como una piecita por acá. No me acuerdo si me metí alguna vez. No se ve nada, pero está perfecto para esconderse acá. Si te agarra una tormenta furiosa, ¿sabes qué? Ya tenés escondite. Y ahí vamos a chusmear el resto. Y acá este tipo de estructura, este ha sido como una especie de centro de comando, control, algo así, ¿no? Rampita. Sí, acá deben haber habido un arma o algo. No sé. Algo tiene que haber estado posicionado. Una ventanita, lo loco que es el marco de madera. Así que capaz que eso no sé si se puso después. Pero posiblemente esto debe haber sido un tipo oficina, algo así, donde controlaban las operaciones. Este es el que tiene la mejor vista. Todos los lugares que les mostré hasta ahora van bien, pero este es mi favorito, definitivamente. Ya lo dije varias veces, creo. El arte está muy bueno. Los grafitis están espectaculares. Miren lo que es esa vista. Acá estamos en el ferry, yendo para la isla. Una vista de Wellington. Estamos a punto de llegar. Esto es el centro de la bahía de Wellington. Esta isla era usada antes como un punto de llegada para inmigrantes y también de animales. Hacían cuarentena acá y después los dejaban entrar al puerto de Wellington. Hoy es una reserva natural y
con los vestigios que quedan de la Segunda Guerra Mundial, que es eso lo que les voy a mostrar hoy. Lo que quedó de la batería antiaérea de la isla Soms. Así que bueno, vamos a chusmear. ¿Qué dice ahí? La oveja más fotografiada de Nueva Zelanda. Va, allá. Allá vamos entonces, vamos a sacar una foto. Y acá hay un poquito de info de las 3 baterías antiaéreas construidas en la isla. Hay 1, 2, 3, que son esa y allá está la otra. Apuntando para aquel lado de la bahía. Y allá está Wellington. Un poquito de información. El tamaño que tenían las bestias. Calibre 94 milímetros, que no tengo ni idea de cuánto será, pero debe ser grande. El peso, 11 toneladas y media. La velocidad, 810 metros por segundo. 28 kilos cada munición, cada disparo. Y el explosivo es un peso de casi 10 kilos. Bueno, 18 metros. Quítale. Esto es el radio. Qué loco. Este es uno de los 3. Qué rara la estructura esa. Diferente a las que vi hasta ahora. Y acá seguro iba el cañoncito antiaéreo. Alto bicho. Y debe haber sido depósito de munición, yo creo, ¿eh? Yo creo que sí. Y este es el centro de comando. A ver, miren, son las paredes. También está bien fortificado, ¿eh? A ver qué hay acá. Y esta ha sido la pieza del general, supongo, ¿no? Mira, tubito ahí para la chimenea. De hecho, seguro ha sido unos fríos acá. Importante. Mira, creo que es el cacho de pared. Claro, no hay forma de voltear esto. Además está bajo la tierra. Desde afuera de la isla ni se ve. No se ve nada de todo esto. Claro, está al ras del suelo. Escondidito. ¡Hola, bestia! ¿Cómo andás? Hay un par de ovejitas sueltas alrededor de los búnkers para mantener el pasto cortito. Ese es el laburo. ¿Ven el faro ahí? Vamos a ver si nos podemos acercar un poco. Está linda la vista ahí también. Y recién veía que estaba lleno de gaviotas. Debe haber ahí un lindo comedor de pescaditos. Hola, che. ¿Qué pasa? Ese es un fantail, que sería una cola de ventilador. Y me viene siguiendo, parece que no está muy contento que estoy pasando por acá. Vamos a ir. Bueno, tranquilo, maestro. Bueno, ahí me voy. Bueno, tranqui. La verdad que estaría bueno cruzarse con un tuatara, que es como una especie de iguana que es endémica de acá de Nueva Zelanda. O si no... ¡Ay! Y que se me mató. O un weta, también estaría bueno. Vi un par en Wellington, pero acá están los gigantes, los wetas gigantes. Sería zarpado ver uno. O también algún gecko, estaría bueno. Algún bichito. Eso es lo que a veces me gustaría que tenga Nueva Zelanda. No es que me gustaría que tenga, pero yo como amante de la vida salvaje, voto. Nada, me encantaría, la verdad, que haya algún animalito un poco más grande. Ningún depredador, pero que haya, no sé, algo, un bichito más grande. No ponerle, no como Australia, que
que ahí ya se va de mambo, porque cualquier araña y serpiente te mata, y hay cocodrilo y tiburón y toda la bola, pero algo entre medio entre Australia y Nueva Zelanda, pero algo para un poquito más de emoción, ¿no? en la fauna. Bueno, acá hay un cartelito al faro, 400 metros, 15 minutitos. Siempre te agregan un poco más de tiempo por las dudas. Así yo creo que en 10 minutitos estoy ahí. 8 mío. Y acá un poquito de info del faro. Ahí dice que fue el primer faro operacional de la bahía de Wellington. Y empezó a funcionar a partir del 1866. Miren ahí las fotitos de esa época. La casita del cuidador, el faro. Y eso es la bahía de Wellington. Por ahí entran los barcos. Wellington ciudad es esa parte. Y ahí estamos nosotros, en la isla. Y con esta vista alucinante me despido. Gracias por pasar y nos vemos en el próximo videito. ¡Gracias! That's a male, look at that.